Perú sigue en llamas. No hubo consenso en el Congreso y sigue sin presidente. Manuel Merino estuvo tan solo 5 días sustituyendo a Vizcarra, pero finalmente renunció y así lo hacía. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. La congresista Rocío Silva Santisteban no logró el apoyo de sus pares y la República continúa acéfala tras la renuncia de Manuel Merino. La Cámara retomará la sesión a las 2 de la tarde de hoy y así crece la incertidumbre tras la renuncia de Merino, que dimitió hoy a tan solo 5 días de haber asumido el poder, lo que desató una manifestación masiva en las calles peruanas tras varias jornadas de protesta durante los días en el que además hubo represión policial, 2 personas muertas, un centenar de heridos, entre ellos también un periodista. Vizcarra celebró la renuncia del presidente y exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse lo antes posible sobre su destitución del cargo el pasado 9 de noviembre. Presidentes ocupando un cargo y a su vez escándalos de corrupción, al menos desde el inicio de la década del 90 a la fecha, y una firma en el ojo de la tormenta. Estamos hablando de Odebrecht y vamos a hacer un repaso de cómo han sido las gestiones a lo largo de los años. Desde 1990 al 2000, por ejemplo, teníamos el caso de Alberto Fujimori, preso y condenado por corrupción. Alejandro Toledo, del 2001 al 2006, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, está en libertad bajo fianza. Luego le siguió Alan García, del 2006 al 2011. Recordemos que en el 2019 García se suicidó cuando la policía llegó para arrestarlo, acusado de soborno en el caso Odebrecht. Él siempre lo negó. Luego llegó Ollanta Humala entre el 2011 y el 2016, también acusado de recibir $3 millones de Odebrecht, sigue en libertad condicional, lo niega y quiere presentarse en las elecciones de 2021. Luego le siguieron Pedro Pablo Kuczynski, del 2016 al 2018, también investigado por favorecer contratos con la brasileña Odebrecht, tiene arresto domiciliario. Martín Vizcarra, del 2018 a la fecha, diputados lo expulsaron, acusándolo de recibir más de 2 millones de soles, algo equivalente a 540.000 euros en sobornos, mientras era gobernador en 2014. En un segundo juicio político declarado moralmente incapaz, fue destituido. Y por último tenemos Manuel Merino, del 9 de noviembre de este año al 15 de noviembre, renunció por estas protestas sociales que dejaron 2 muertos y también un centenar de heridos y la incertidumbre de cuál va a ser la continuidad política de Perú. Bueno, son muchos, como veíamos, los presidentes que en Perú terminaron con escándalo, casos de corrupción y muchos de ellos presos. Bueno, pero ¿cómo se llega a esta situación y cuál es la situación actual en el vecino país de Perú? Se lo vamos a preguntar a Bruno Rivas Frías, quien es periodista y docente universitario, para que nos cuente, bueno, cuál es la situación a esta hora. Bruno, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Bueno, la situación actual es una situación de incertidumbre, como la han descrito bien en este pequeño reportaje que ustedes acaban de indicar. No se sabe quién va a asumir el gobierno. Como lo último que pudimos observar es que tras la renuncia de Manuel Merino se propuso una supuesta lista de consenso, la cual iba a llevar al poder a Rocío Silva Santisteban, una congresista del Frente Amplio, una agrupación de izquierda. Supuestamente ayer se había realizado, ¿no?, las condiciones necesarias para que ella llegara al poder, y sin embargo al final, como ha sido una constante con este Congreso, no se cumplieron la palabra de los diferentes partidos y no llegó al poder. Ahora estamos ante la posibilidad de una competencia entre listas. Nuevamente no hay unidad, no hay consenso. Habría una lista integrada solamente por aquellos congresistas que votaron en contra de la vacancia y habría otra, más bien formada por los vacadores. Con lo cual la tensión va a continuar, ya que la gran mayoría de los que han salido a las calles están en contra de la vacancia.
por no decir todos, en realidad, estas manifestaciones han sido justamente en contra de la vacancia. Algunos, hay una parte que pide el regreso de Vizcarra y otra parte que más bien prefiere que ya no regrese, pero el tema es que si se eligiera, ¿no?, una lista formada por los vacadores, lo más probable es que la calle otra vez se caliente. Claro. Bruno, mientras repasamos lo que ha pasado con varios presidentes en estos últimos 20 años de democracia en Perú, veíamos el caso de Vizcarra, a diferencia de los otros, se lo acusa de casos de corrupción mientras era gobernador en el 2014, ¿no? Eso surge ahora, a diferencia de los otros presidentes que se los acusa de corrupción mientras eran presidentes, ¿verdad? Claro, lo que ocurre es que estamos hablando de un caso que se llama el Club de la Construcción, del cual forma parte Odebrecht, bueno, que sabemos en toda Latinoamérica lo que hacía, ¿no? Buscar licitaciones a partir de coimas. Al presidente Vizcarra se le acusa de haber recibido coimas cuando era gobernador regional, efectivamente no cuando era presidente. Lo que ocurre es que a ningún presidente se le había vacado por esta situación, ¿no? El caso de Kuczynski, en realidad, él renuncia al gobierno por un tema de compra de votos para justamente evitar una vacancia. Ahora, el tema es que pese a que pesa sobre Vizcarra esta acusación, el procedimiento todavía ni siquiera ha empezado, ¿no? Todavía no se le ha llevado a juicio, además no se le podía llevar a juicio porque era presidente. Entonces todo eso lleva a que la vacancia que se realizó sea vista como antojadiza, ¿no? Más bien lo que pedía la población es que terminara Vizcarra su gobierno, ¿no?, para luego procesarlo como es debido, ¿no? El caso del Club de la Construcción, como vemos, ha salpicado a varios presidentes. Podemos observar desde Alan García, pasando por Humala, bueno, anteriormente Toledo. Sí, era como el denominador común, ¿no? Odebrecht, que también en nuestro país hay presuntos casos de corrupción también en el poder por esta empresa. Te pregunto cómo está la calle ahora, Bruno, y si se pudo identificar precisamente que las dos personas muertas recibieron balas policiales. Sí, no, eso es definitivo, ¿no? Hay uno de los asesinados quien recibió 11 disparos, otros 12 balines, ¿no? Han sido responsabilidad plena de la policía, ¿no?, en su intento de mitigar las marchas. Todo esto llevó a una situación de violencia que, como podemos observar, ha traído consigo 2 muertes, varios heridos, hay desaparecidos todavía. Todo es plena responsabilidad del gobierno de Manuel Merino y de su primer ministro, que para empezar, el mismo sábado hablaban de que las marchas eran ilegales, de que las marchas no tenían ningún sentido y no supieron escuchar a la población, y la consecuencia ha sido estas terribles muertes. Bruno, ahora, mi compañero Mateo Ferrer te va a hacer una pregunta que está relacionada justamente con el deporte y la selección argentina. Mateo. Bien, Bruno, buen mediodía para nosotros. Consultarte justamente sobre lo que es el partido de la selección. Sabemos que Conmebol está muy atenta a los hechos que están aconteciendo allí en Lima y mañana juega la selección argentina allí. ¿Cuál es la información de último momento que ustedes manejan allí directamente desde la capital de Perú? Por el momento no hay ninguna novedad sobre el partido, no hay ninguna señal que indique que se vaya a postergar. Ahora, como le decía también a Silvia, estamos en una situación de incertidumbre, no sabemos qué puede pasar. Ahora va a sesionar el Congreso en unas horas para decidir quién va a ser el presidente. Si asumiera un personaje cuestionado, es muy probable que la gente salga a las calles y se vuelva a calentar, como ocurrió el sábado. Entonces, ante esas circunstancias, no te podría asegurar qué podría pasar con el partido. En principio, yo lo que entiendo es que la selección de Gareca y la federación han preferido tener una posición de llamado a la paz, a la tranquilidad, pero no sé qué pueda pasar si es que se siguen tomando decisiones tan erradas como se han estado tomando en estos días. Muchas gracias, Bruno. Bruno Rivas Frías, periodista y docente universitario de Perú. Te agradecemos este contacto con Telefe Noticias Córdoba y ojalá pueda volver a la normalidad y la paz en Perú y que puedan encontrar el camino institucional que se merece todo ese pueblo. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.